Amados hermanos en Cristo, es un gran gozo el estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. Aunque nos encontramos por un momento distantes, dice la carta a los Efesios en su capítulo 4, solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un mismo cuerpo, un mismo espíritu y una misma esperanza. Y como ustedes saben, este domingo estamos recordando este hecho tan significativo para cada uno de nosotros como hijos de Dios, el domingo de la resurrección. Le voy a invitar que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 28, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la revelación de su Santo Espíritu. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios, gracias, bendito Padre, porque nuevamente, bendito Dios, estamos, Señor, ante su presencia. Sabemos, bendito Dios, que este hecho tan significativo, Señor, como lo fue, Señor, su resurrección, Padre Santo, es algo importante para cada uno de nosotros. Es un evento, Señor, tal vez, Señor, el nuestro tan significativo, nuestro de la historia, porque esa es la base del cristianismo. Damos gracias, bendito Dios, por esta su palabra, bendito Padre, porque usted, Señor, siempre ha tenido a bien el que nosotros podamos, Señor, entender cuál es ese propósito suyo en la vida de cada uno de nosotros. Le damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues vemos, amado hermano, que el domingo de resurrección probablemente es el domingo más importante del pueblo cristiano durante el año. Porque recordamos el evento más significativo de la historia y es la base del cristianismo. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que nuestra fe sería vana. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es la que le da sentido a nuestra fe cristiana. Ese es nuestro fundamento y es la base de nuestra esperanza. El saber que un día estaremos con nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Así como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, que nos habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay cientos de religiones alrededor del mundo. Miles de creyentes en el mundo, amado hermano, pero ninguno como el cristianismo, que puede decir con seguridad que Cristo no se quedó en la tumba porque Cristo resucitó. Y si tú hoy, en este día, amado amigo que nos escuchas, que nos ves por este medio, si hoy aceptas tú a Cristo, hoy tú puedes salir con toda seguridad. Y tú puedes saber que si el día de hoy tú murieses, puedes ir al cielo por una eternidad. Porque Cristo murió en la cruz, pero dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó, y es lo que vamos a ver hoy en este día. Y vamos a ver cuáles fueron las circunstancias que rodearon la resurrección de Cristo, y vamos a ver que esas circunstancias son muy apasionantes, como lo es toda la palabra de Dios. Volvamos a leer el versículo 1
de este mismo capítulo 28. Y dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, pasado el día de reposo. Es decir, amado hermano, esto nos refiere el día sábado. ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon la resurrección de Cristo? Y aquí nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios nos dice que fueron las mujeres. Fue muy interesante cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. Dice la palabra de Dios en los evangelios que los discípulos salieron huyendo. Estaban temerosos, estaban asustados. Y dice la palabra de Dios que abandonaron a su maestro. Pero en los evangelios también nos registra que había unas mujeres cerca de la cruz cuando Cristo estaba muriendo. Fueron las mujeres, amado hermano, las seguidoras de Cristo que habían venido de Galilea, cuando habían venido a estar con Jesús en ese momento tan crucial. Y fueron las mujeres, ese día, como dice la palabra, ese día fueron muy temprano, un domingo como hoy, temprano por la mañana, y dice la palabra que esas mujeres salieron con especies aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvieron el privilegio de ver lo que ocurrió aquel día hace más de 2000 años atrás. Fíjese lo que dice en ese mismo evangelio, pero en el capítulo 27 nos da una idea de quiénes eran esas mujeres. Dice el capítulo 27, versículos 55 y 56. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Qué es lo que hacían? Sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Y estas mujeres, amado hermano, servían a Jesús en vida. Estas mujeres estaban junto a Cristo cuando Cristo murió, porque dice al final del versículo 55 que ellas le servían al Señor. Ellas estaban junto a Cristo cuando Él resucitó. Qué privilegio y qué fe tan admirable de estas mujeres. A veces las mujeres, amado hermano, son menoscabadas o muchas veces son tomadas muy en poco. Pero quiero decirte que ante Dios, amado hermano, el estándar de la mujer ha sido levantado, ha sido valorado. Y estas mujeres que no les importó el sufrimiento, que no les importó el peligro, porque ellas estaban viviendo todos estos momentos, aún así en contra de lo que en esos tiempos estaban viviendo. Esto no les importó que ellas padeciesen y no desaprovecharon esa oportunidad de estar junto a su Redentor. Porque yo estoy seguro, amados hermanos, que detrás de grandes hombres también hay grandes mujeres. Mujeres colaboradoras en el ministerio de sus maridos. Mujeres de oración, mujeres que sostienen las lágrimas de sus esposos, que están ahí en los momentos de angustia, donde están ellas en los problemas de sus esposos, muchas veces orando y respaldándolos en todo tiempo con ruegos y súplicas al Señor. Y esas mujeres tuvieron el privilegio de estar esa mañana cuando Cristo resucitó. Pero dice la palabra de Dios que habían otras mujeres. ¿Cuáles eran una de las evidencias de la resurrección de Cristo? Lo acabamos de ver. Un grupo de mujeres yendo al sepulcro, un grupo de mujeres, amado hermano, identificadas con Cristo, que no tenían mayores expectativas que ungir el cuerpo de Cristo. Y esas mujeres ni se imaginaban que iba a ocurrir tiempo después. Pero si seguimos leyendo, el versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra
y se sentó sobre ella. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y vemos aquí, amado hermano, que no solamente existió el milagro extraordinario, ¿verdad? Sino que dice, qué interesante es todo esto lo que dice en estos versículos. Interesante cuando hablamos del milagro que ocurrió. En segundo lugar, vemos que hubo un terremoto y todos nosotros lo hemos podido experimentar y es algo que no es sencillo ni nada divertido. Es una experiencia traumática de mucho miedo. Y te quiero decir, cuando Cristo murió, 3 días también antes hubo un terremoto. En el capítulo 27, en los versículos 50 y 53, cuando Cristo resucitó también hubo un terremoto. Lo quiero leer. Capítulo 27, versículos 50 al 53. Dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice aquí que cuando resucitó Cristo también hubo un gran terremoto. Dice que la tierra se removió porque iba a liberar al Hijo de Dios. Y encontramos un pasaje en el libro del profeta Ezequiel. Y fíjese lo que dicen estos versículos. Escúcheme, amado hermano, porque es interesante y tal vez podemos trazar un paralelo entre estos dos libros. Libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 37, versículo 1, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Pongamos mucha atención en este versículo. Dice, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dice en el versículo 7 que la tierra tembló cuando esos huesos cuando esos huesos secos fueron recubiertos con tendones, carne y piel. Y el Espíritu, dice la palabra de Dios, que vino sobre ellos y volvieron a vivir. Y dice que eran como un ejército, una gran multitud. Y dice que la tierra tembló. Y así tembló, amado hermano, la tierra cuando Cristo resucitó por el poder de Dios. Como una manera de decir al diablo, eres vencido. La muerte, amado hermano, ha sido vencida. Cristo venció la muerte. De eso podemos estar completamente seguros. Pero no solamente cuando hablamos del milagro,
solamente vemos el terremoto. En tercer lugar, vemos a los ángeles. Y sabe que es muy interesante estudiar el ministerio, amado hermano, de los ángeles en la vida de Jesús. Una ocasión, mi hermano, el pastor Ovidio, nos dio una enseñanza sobre los ángeles, muy interesante. Porque los ángeles, amado hermano, están presentes cuando anuncian el nacimiento de Cristo. Si recuerda la historia cuando el ángel vino a María y le dijo que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, y ese hijo se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que los ángeles estuvieron presentes en el ministerio de Jesucristo desde el momento de su concepción y de su nacimiento. Le voy a invitar que vayamos al Evangelio según San Lucas, en su capítulo 2, San Lucas 2, versículo 7. Dos, 7. Dice así la palabra de Dios. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó, ¿cómo dice? Un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Y aquí vemos en el momento del nacimiento, en la concepción de nuestro Señor Jesucristo, vemos la manifestación de ángeles. Vayamos al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 4, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Lo vemos también aquí cuando Jesús fue tentado por Satanás. San Lucas, capítulo 22. San Lucas 22, 39. Dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció, nuevamente aquí vemos, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios. Luego vemos también lo que habíamos leído versículos antes, vemos a los ángeles en el momento de la resurrección. ¿Usted sabe cuándo fue el único momento, amado hermano, cuando los ángeles no estaban con Jesús? Fue en el momento cuando Dios abandonó a Jesús, cuando Él dijo en San Mateo, dice:
San Mateo, capítulo 27, vamos a ver ese único momento cuando Dios abandonó a Jesús. San Mateo 27, capítulo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes cuándo fue ese momento? Cuando él sintió, amado hermano, cuando el Señor, el Padre, abandonó al Hijo, fue cuando Jesús cargó nuestro pecado sobre sí. El que no era pecado, dice la palabra de Dios, se hizo pecado por nosotros. El que era sin maldición, se hizo maldición por nosotros, como lo dice la carta a los Gálatas en su capítulo 3, versículo 13. Aquel que era santo, amado hermano, aquel que era santo cargó mi pecado, tu pecado sobre sí. Y esto produjo una separación entre el Hijo y el Padre. Y no solamente el Padre abandonó a Jesús, sino que también los ángeles. Y lo vemos en este momento, amado hermano, tan importante de la vida de Jesús. Pero el resto del ministerio de Jesucristo, los ángeles siempre estuvieron presentes. Y menciona que Jesucristo no movió la piedra. Jesús no forzó la piedra para salir. ¿Y sabe por qué? Mire, amado hermano, Jesucristo fue culpado y fue condenado injustamente. Fue un juicio injusto. Y Jesucristo no iba a violar o a forzar esa tumba para salir. El hecho de que viniera un ángel del cielo y que removiera la piedra es una señal de que Jesucristo es inocente. Y si las autoridades terrenales fueron injustas, la autoridad celestial, que es justa, amado hermano, lo liberó. Así que este ángel vino del cielo, removió la piedra y dice la palabra de Dios que se sentó sobre ella. Hemos hablado hasta este momento de las mujeres cuando ellas van a ungir el cuerpo de Cristo. Hemos hablado del terremoto y vemos en tercer lugar el mensaje de los ángeles que tenían un mensaje especial para ellas, un mensaje que las confortó. Vayamos en el versículo 5 de aquí de Mateo 28, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temas, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Qué importante mensaje, amado hermano, recibieron estas mujeres de parte del ángel. En primer lugar, vemos que el ángel en el versículo 5 que las confortó. Estas mujeres, dice la palabra de Dios, que fueron muy temprano al sepulcro, ellas solas, no había hombres, solamente estaban los guardias, y estas mujeres se estaban exponiendo, ellas estaban arriesgando su vida, y seguramente, amado hermano, ellas fueron muy temerosas, pero dice la palabra de Dios que el ángel les dijo, no temas. Muchas veces como creyentes somos personas tal vez temerosas, y cuántas veces al recordar estos pasajes y ver esta palabra nos conforta. La palabra de Dios nos conforta, nos alienta y nos quita todo temor. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra no temas en la Biblia, amado hermano? 365 veces aparece la palabra no temas. Un no temas para cada día. Y esto nos confirma que cuando tenemos a Cristo ya no hay temor. Que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, amado hermano, hay seguridad en nuestra vida. Hay seguridad porque el Señor está con nosotros. Pero no solamente dice la palabra de Dios que las confortó diciéndoles, no temas. También les confirmó que Cristo había resucitado. Leemos el versículo 6 y dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, también les da una comisión. Vamos al versículo 7. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dice, y pronto las confortó, les confirmó y aparte, amado hermano, las comisionó. No solo vemos a las mujeres, no solamente vemos el terremoto, no solamente vemos la manifestación de ángeles y no solamente vemos el mensaje de los ángeles a las mujeres, sino que también vemos las manifestaciones cuando nosotros unimos los evangelios y vemos los acontecimientos y los hechos de Cristo. Podemos ir viendo o podemos ir cotejando esos paralelos e ir encontrando cosas muy importantes. Este primer día de la semana, ¿a cuántas personas se les apareció? Si nosotros hacemos un recuento y estudiamos los 4 evangelios, vamos a descubrir lo siguiente. En primer lugar, dice la palabra de Dios que se le apareció a María Magdalena. Después lo habíamos leído que se les apareció a las otras mujeres que iban a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado. También se le apareció a Pedro, se le apareció a los 10 discípulos en el aposento alto, a 10 porque en ese momento no estaba Tomás, hasta que después de una semana se vuelve a aparecer a los 11, estando Tomás con ellos presentes, Tomás el Dídimo. También se les aparece a los que iban a camino a Emaús. Usted conoce la historia. Hay también unos pasajes que podemos estudiar y nos da luz respecto a cuántos días el Señor Jesucristo se manifestó, porque no solamente fue ese día que resucitó. Vayamos a los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra. Lo voy a leer hasta del versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que eran pruebas indubitables, es decir, pruebas, amado hermano, que no pueden ser refutadas. Porque las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no pueden ser rechazadas por nadie. Son pruebas muy contundentes. Pruebas que realmente nos dan la veracidad de que nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó. Y dice que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Fueron 40 días los que Jesús estuvo manifestándose, amado hermano, a muchos. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, capítulo 15, versículo 1. Tiene como subtítulo la resurrección de los muertos. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí.
Recuerda cuando Saulo iba camino a Damasco, amado hermano, persiguiendo a los creyentes, y dice la palabra de Dios que Cristo se le aparece. Claro, esto pasó mucho tiempo después de estos 40 días, ¿verdad? Mucho antes. Para terminar, quisiera hablar del mandato. Volvamos otra vez a San Mateo, capítulo 28. Capítulo 28. Recuerden que el Señor les dijo a estas mujeres que les dijeran a los apóstoles que lo verían en Galilea. El Señor les dice por seguridad, para que no tengan miedo, porque estaban asustados los discípulos. Les dijo, vamos a reunirnos en Galilea. Versículo 16 del capítulo 28. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vemos aquí el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dice, id y hacer discípulos. Id y predicar el Evangelio, partiendo desde Jerusalén, de Judea, Samaria, y dice que hasta lo último de la tierra. Llamado el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos este mandato. No es una recomendación, sino que es un mandato que cada uno de nosotros como hijos de Dios lo tenemos que hacer. Amados hermanos, hay un mensaje que tenemos que dar. Aunque ciertamente en estos tiempos estamos viviendo esta pandemia, estamos viviendo estos momentos angustiosos que está pasando todo el mundo. Pero dice la palabra de Dios que aun cuando más que nosotros, amado hermano, estemos viviendo todas estas cosas, es cuando más cada uno de nosotros tenemos que dar el mensaje. Amén. Cada uno de nosotros, amado hermano, tenemos esta gran comisión. Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el versículo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Con gran gozo. Hoy el mundo está vuelto a tener esa pandemia, ese temor, porque no hay esperanza en ellos. Hay incertidumbre, pero cada uno de nosotros sabemos que nosotros tenemos una esperanza al lado de nuestro Señor. Y esa debe de ser la actitud suya. Esa debe ser la actitud mía de comunicarle al mundo que Jesús ha resucitado. Que Él no está en la tumba como otros. Que Él está vivo, amado hermano. Que en Él hay esperanza. Que en Él hay perdón de pecados. Que en Él tenemos vida eterna. No podemos esperar. El tiempo que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Son los últimos tiempos que estamos viviendo. Todas estas cosas nos anuncian que Cristo está a las puertas. Cristo viene por una iglesia que fue comprada a precio muy alto. El precio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que correr. No tenemos que esperarnos y tenemos que anunciar al mundo. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Tal vez usted está aquí y se pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es todo esto lo que realmente nosotros estamos viviendo? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo como iglesia de Cristo? Le voy a invitar que vayamos a la primera carta de Corintios. Primera de Corintios.
en su capítulo 15, esta es la explicación sencilla de lo que es el Evangelio. Algunos tratan de complicar el Evangelio. Algunos te dicen que el Evangelio es muy complejo y que se necesitan años de estudio. Y pues no, amado hermano, la palabra de Dios es muy clara, es muy sencilla. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es simple, para gente simple y sencilla. Versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, recibí. ¿Qué? Que Cristo murió. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, querido hermano? Dice que Cristo murió en la cruz. Hace un poco más de 2000 años atrás, Jesucristo vino a este mundo. Durante 33 años estuvo en este mundo. Dice la palabra de Dios que a los 30 años inició su ministerio. Este ministerio duró 3 años. Y dice la palabra de Dios que a los 33 años fue llevado a la cruz. 3 años, amado hermano, Él terminó su obra redentora. En 3 años, Él vino a partir la misma historia. Fue el parteaguas de la misma historia de la humanidad. ¿Usted cuántos años lleva en el ministerio? ¿Cuántos? No sé, tal vez llevará 3, 4, 5 años, amado hermano. Él puso su vida voluntariamente en la cruz. Y Él murió. Él murió en nuestro lugar. Un lugar que usted y yo teníamos que haber ocupado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que Él murió por nuestros pecados. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que Él fue puesto en una tumba durante 3 días. Jesucristo estaba en una tumba y dice que al tercer día resucitó. Él se ha levantado de entre los muertos. Jesús, amado hermano, cuando Él resucitó a un gran amigo llamado Lázaro, Él le dice lo siguiente. Dice en San Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús a Lázaro, a Marta, hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué es el Evangelio? Claramente dice la palabra de Dios que si tú crees en Jesucristo, Él te perdona, Él te lava y Él te da la esperanza de estar con Él por una eternidad. ¿Quieres hoy tener ese día, esa seguridad de que hoy vas a estar un día con el Señor? Porque aquel que un día murió, dice la palabra de Dios, que fue sepultado y que se levantó de entre los muertos, Él lo puede hacer. Tal vez tienes años en el Evangelio,
muchos años y no ser un hijo de Dios. A veces estamos tan cerca, pero muchas veces también estamos muy lejos de Él. No se necesita una religión, no se necesita otro medio. Lo que necesitamos es una relación íntima con nuestro Creador. Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Bendito Padre, damos gracias, bendito Dios, por esta su palabra, Señor. Qué tan importante, Señor, es que en nuestro corazón, Señor, estemos completamente convencidos, Señor, que ciertamente usted murió en la cruz del Calvario, que usted, Señor, fue sepultado, Señor, pero dice la palabra de Dios que usted, Señor, resucitó. Al tercer día, Señor, usted se levantó de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios que hay hechos, hay pruebas indubitables de que usted, Señor, se levantó de entre los muertos. No debe de caber ninguna duda en nuestra vida. Porque ciertamente, Señor, el que usted, Señor, se haya levantado de entre los muertos, que usted haya resucitado, bendito Padre, esto nos da una esperanza, Señor. Esto, Señor, nos mantiene, Señor, en fe y que nosotros sigamos adelante, bendito Padre. Ayúdenos, bendito Dios, a cada día poder entender, bendito Padre, este hecho tan significativo que marcó la vida de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y dice que cuando todos estos acontecimientos vengan a nuestra vida, que lejos, Señor, de que nos entristezcamos, nosotros, Señor, nos alentemos con estas palabras. Damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén.